Definición y características del tercer sector. Entidades no lucrativas, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, economía social, ONG, asociaciones de voluntariado, non-profit, RSC, organizaciones humanitarias. Todos estos nombres se refieren de alguna forma al tercer sector. Pero, ¿qué es exactamente el tercer sector? El primero sería el sector público, el Estado. Lo público, lo institucional, lo político. El segundo sería el sector privado. Correspondería al mercado, las empresas privadas con ánimo de lucro, la economía. Y el tercer sector sería un cajón desastre donde incluir a todas esas organizaciones que no son ni empresas privadas ni forman parte del Estado, la sociedad civil. Pero ojo, el tercer sector también incluye a empresas aunque no tengan ánimo de lucro y son también organizaciones privadas que no forman parte del Estado. Así que el tercer sector es una cosa intermedia, ya que son organizaciones privadas igual que las empresas, lo que las diferencia del Estado, que por definición es público. Pero no tienen ánimo de lucro, como el Estado, lo que las diferencia de las empresas capitalistas que tienen fines lucrativos. El tercer sector es como el jueves, siempre está en medio. Pero para seguir complicando el asunto, también hay empresas que son públicas. Las empresas privadas con fines lucrativos crean fundaciones sin ánimo de lucro. Las organizaciones del tercer sector pueden ser creadas o financiadas por el Estado. Y también hay empresas del tercer sector que buscan beneficio pero no tienen fines lucrativos. Como verás, no es fácil definir el tercer sector, así que vamos a hacernos un esquema. Comencemos por el sector público. Incluye a todas las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como autonómico, local o supranacional, como la UE o la ONU. Y también a los servicios públicos como la sanidad, la educación, las pensiones. Pero también pertenecen al Estado empresas públicas como Renfe, Correos, empresas municipales. Todos esos organismos y empresas son públicos. En cuanto al sector privado, destacan las empresas lucrativas, que son privadas y además tienen fines de lucro. La mayoría de empresas que conocemos y que venden productos y servicios son empresas privadas con fines de lucro. Pero además, estas empresas privadas y lucrativas pueden crear y financiar fundaciones con fines sociales y que en sí mismas no tienen fines de lucro, como la obra social de la Caixa, la Fundación A3 Media. En cuanto al tercer sector, también es privado, como las empresas, aunque no tiene fines de lucro, como el Estado. Incluiría a todas esas organizaciones privadas que tienen fines sociales, como Médicos Sin Fronteras, Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace, lo que se conoce como el tercer sector social. Pero también hay empresas del tercer sector, lo que se conoce como el tercer sector económico o economía social. Es decir, empresas que venden productos o servicios en el mercado pero que no tienen fines lucrativos, sino que buscan fomentar el empleo seguro y de calidad, integrar a personas con discapacidad, beneficiar a sus socios y a la comunidad en la que actúan. Por ejemplo, como el Grupo Mondragón. Perdón, no ese grupo, Mondragón, sino este. Uno de los grupos de cooperativas más grandes del mundo, con empresas como Eroski, Fagor, la Caja Laboral. Esto va tomando forma, pero quedan muchos detalles que aclarar. La primera división importante es la línea vertical que divide lo público de lo privado. En este sentido, solo el Estado es público, mientras que tanto las empresas como el tercer sector son organizaciones privadas. Otra división relevante es la que se produce horizontalmente entre el ámbito del mercado, las empresas y las actividades económicas, y el ámbito de lo social, el interés público o general. En la parte inferior se encuentran las empresas que se dedican principalmente a la actividad económica. Esto incluye tanto a las empresas públicas propiedad del Estado como las empresas privadas que incluyen a las empresas del tercer sector económico, como las cooperativas, las mutuas y a las empresas privadas capitalistas, es decir, con ánimo de lucro. Pero en el ámbito de las empresas se puede observar otra división importante en cuanto al lucro que, como vemos, solo incluye a las empresas privadas lucrativas, ya que ni las públicas ni las del tercer sector tienen fines lucrativos.
Cuando hablamos de lucro, nos referimos al lucro capitalista, es decir, un beneficio que se recibe por haber aportado capital. No es lo mismo el lucro que el beneficio. Las empresas públicas y la economía social pueden tener beneficios, pero lo invierten en su actividad, en salarios o en cumplir su misión social y no en remunerar el capital invertido. Volvamos al esquema. Al margen de que sean lucrativas o no, en la parte inferior teníamos a las empresas, el mercado, la actividad económica, y en la parte superior tenemos las entidades que no se dedican a la actividad económica o el mercado, sino al ámbito social, al interés público. Esto incluye tanto al Estado, la administración y a los servicios públicos, como a las organizaciones del tercer sector y las fundaciones, que aunque puedan ser creadas por empresas lucrativas, no tienen en sí mismas fines lucrativos sino sociales, la llamada RSC. Así que el tercer sector es privado, como las empresas lucrativas, pero no tiene fines lucrativos como el Estado, ni una cosa ni la otra. Y dentro del tercer sector hay una clara diferencia entre el tercer sector económico o economía social, como las cooperativas, y el tercer sector social, que son en general las ONG que todos conocemos. El tercer sector social y económico tienen algunas similitudes. Ambos son privados, a diferencia del Estado, y no tienen fines lucrativos, a diferencia de las empresas capitalistas. Pero también tienen algunas diferencias. Por ejemplo, el tercer sector social obtiene sus recursos principalmente a través del trabajo voluntario o donaciones, mientras que el tercer sector económico obtiene recursos a través del desarrollo de su actividad económica como empresa. En general, el tercer sector social es altruista, es decir, su actividad trata de beneficiar a terceros, no a los propios miembros de la organización, aunque también pueden hacerlo. Por ejemplo, una asociación puede estar formada por enfermos de cáncer que luchan contra la enfermedad beneficiando a la sociedad, pero también a sí mismos. Sin embargo, generalmente el tercer sector económico es mutualista, lo que quiere decir que trata de beneficiar principalmente a sus miembros, como ocurre en una cooperativa de trabajadores que busca garantizar el empleo y los salarios de sus socios, aunque también trate de beneficiar a la sociedad, como una cooperativa de energía limpia que trata de cuidar el medio ambiente como Son Energía. En general, una organización del tercer sector social comprende la solidaridad en términos caritativos, de asistencia o beneficencia, aunque puede ser también muy reivindicativa, denunciando a las injusticias y desigualdades como hace Greenpeace. Sin embargo, al menos en teoría, en una empresa del tercer sector económico prima la solidaridad en términos de justicia social y construcción de alternativas económicas. El movimiento cooperativista tiene en su origen un carácter político de cuestionamiento del sistema económico ligado a la lucha de los trabajadores, consumidores, vecinos. Obviamente, la realidad es mucho más compleja y a veces hay una estrecha colaboración entre entidades del tercer sector social y económico. Por ejemplo, cuando una ONG fomenta la creación de cooperativas de comercio justo como parte de su acción solidaria. Todo quedará más claro viendo qué tipo de organizaciones conforman ambos sectores. En el tercer sector social encontraremos principalmente las asociaciones, las fundaciones y algunas entidades un poco raras que llamaremos singulares. Una asociación es simplemente la unión voluntaria y formal de individuos para lograr fines comunes. Pero esto es demasiado genérico. Cuando hablamos del tercer sector social, nos referimos en realidad a asociaciones constituidas formalmente por la unión voluntaria de individuos unidos para lograr fines comunes que son fines sociales, como el interés general de la comunidad o la ayuda y apoyo a personas y colectivos concretos, en general desfavorecidos. Evidentemente, cualquier asociación en general puede puntualmente perseguir esos fines sociales. Un club de fans o una asociación deportiva pueden en un momento dado hacer una actividad benéfica o defender una causa social, pero su objetivo real es ir a los conciertos de David Bisbal y coleccionar sus discos o jugar a la petanca las tardes de los domingos. Cuando hablamos del tercer sector social, nos referimos a aquellas asociaciones cuyo fin principal es social, aunque sus miembros se junten para escuchar discos de Bisbal después de una larga jornada de trabajo voluntario. Al fin y al cabo, también es un sacrificio. El problema es que todo el mundo dice que su objetivo es un bien social, aunque en realidad persigan intereses privados o un interés público más que discutible. A veces está bastante claro y existe un amplio consenso sobre cuáles son las causas sociales.
como ayudar a los más necesitados, cuidar el medio ambiente o apoyar a los enfermos. Otras veces existe una controversia en la sociedad, como la defensa de la tauromaquia como expresión cultural. Y otras se mezclan los fines sociales legítimos con intereses comerciales, como cuando la Fundación Mapfre, empresa de seguros, está muy preocupada por evitar los accidentes de tráfico que casualmente perjudican sus beneficios. En el tercer sector social se incluyen también las fundaciones. Estas son también organizaciones privadas, formales y sin ánimo de lucro, pero se caracterizan por estar dotadas de un patrimonio propio otorgado por sus fundadores. La misión de la fundación es emplear estos recursos para conseguir los fines sociales promovidos por sus fundadores. Un ejemplo conocido son los premios Nobel, creados por Alfred Nobel, que dedicó su fortuna a constituir una fundación. Esta, con el dinero que puso su fundador, se dedica a promover la ciencia, la cultura o la paz a través de los conocidos premios. La mayoría de las empresas eligen esta fórmula para desarrollar sus actividades sociales o de RSC. Por último, tenemos a las entidades singulares, como por ejemplo la Cruz Roja, la ONCE o Cáritas, que son asociaciones privadas con fines sociales, pero con algunas relaciones especiales con el Estado o la Iglesia. Por ejemplo, la ONCE tiene una concesión pública en exclusiva para vender los conocidos cupones. La Cruz Roja desarrolla tareas de protección civil que de otro modo debería realizar el Estado. Y Cáritas es una asociación privada independiente de la Iglesia Católica, pero dedicada a encauzar su acción caritativa. Las fronteras entre conceptos no siempre son claras, como ocurre con la línea entre lo público y lo privado. Por ejemplo, muchas entidades que se conocen como ONG, como UNICEF o ACNUR, en realidad son agencias de la ONU, dedicadas a fines sociales, y entidades totalmente privadas pueden ser financiadas por subvenciones del Estado, además de por las donaciones y el trabajo voluntario de sus socios. Pero en general, sean totalmente privadas o creadas por organismos públicos, buscan fines sociales y funcionan de forma más o menos autónoma del poder político. Veamos ahora qué tipo de empresas forman el tercer sector económico o la economía social. Las más conocidas son las cooperativas, empresas en las que cada socio aporta una parte igual de capital y tienen los mismos derechos. Se llaman empresas personalistas, por ser una asociación de personas en lugar de empresas capitalistas, que en realidad son una asociación de capitales. Las más conocidas son las cooperativas de trabajadores, que tratan de garantizar el empleo digno de sus miembros. Pero también hay cooperativas de consumidores o usuarios que unen su capital para adquirir bienes y servicios en mejores condiciones. Desarrollan actividades económicas, pero no permiten el lucro y funcionan democráticamente. Pero también hay empresas mixtas, como las sociedades laborales, en las que los trabajadores son propietarios de la mayoría del capital y gestionan la empresa, pero también se permiten que otra parte del dinero la aporten socios capitalistas, que reciben dividendos, es decir, lucro. También destacan las mutuas y mutualidades de seguros y previsión, en las que los socios aportan un capital para la cobertura ante riesgos laborales o vitales como accidentes, muerte o jubilación, complementando a la seguridad social, pero sin fines de lucro, a diferencia de los seguros privados. Existen otras muchas figuras, como los centros especiales de empleo, los centros ocupacionales o las empresas de inserción. En general, llevan a cabo alguna función económica y buscan fines sociales, como facilitar el empleo a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, o prestar servicios comunes, socorro y asistencia, como las cofradías de pescadores. ¿Cuáles son entonces las características del tercer sector? Según la definición de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, sí, en Baltimore también hay universidades. Las características del tercer sector son: estar organizadas formalmente, es decir, con sus estatutos y normas internas estables y una clara distinción entre socios y no socios. Ser organizaciones privadas, es decir, separadas institucionalmente del Estado y las administraciones públicas. Sin fines lucrativos, es decir, que no reparten dividendos en función del capital,
pueden obtener beneficios, pero no para lucrarse, sino para mantener la actividad y alcanzar fines sociales, con un significativo grado de autonomía y sus propios mecanismos de autogobierno y autocontrol. De participación voluntaria, tanto en el sentido de que los miembros participan en ellas por voluntad propia, como en el significativo peso del trabajo o donaciones voluntarias, especialmente en el tercer sector social. Ya sabemos que no es todo tan sencillo y que algunas organizaciones quizás no cumplan todos los criterios. Entidades no lucrativas, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, economía social, ONG, asociaciones de voluntariado, no profit, RSC, sociedad civil, organizaciones humanitarias. El tercer sector.